RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional, edición de fin de semana, ¿no? Conversábamos hace unos instantes con el cardenal Pedro Barreto Jimeno. Está llegando a Huancayo, conjuntamente con una delegación de ministros de Estado, ¿no? Y desde ayer se encuentran en Huancayo dos ministros de Estado, el titular de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, conjuntamente con el ministro de Cultura, Alejandro Salas Segarra. Ellos están en estos momentos ofreciendo una rueda de prensa en Huancayo, ¿no? Porque ya se va a anunciar la posibilidad de instalar una mesa de diálogo, ¿no? A las 11 de la mañana, y estaría mediando, tal como lo he explicado hace unos momentos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, el cardenal Pedro Barreto. Vamos a analizar el contexto, qué soluciones se pueden plantear, por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? No solamente en Huancayo, sino en otros puntos del país. Queremos saludar a dos destacados analistas políticos, ¿no? Desde Huancayo, el señor Raúl Ceballos Alpaca, que es un reconocido analista en temas políticos, y en el Cusco, el doctor Ramiro Latrista, ¿no? También analista en temas políticos. A ambos le queremos agradecer la gentileza, la cordialidad que tienen con RCR, Red de Comunicación Regional. Don Raúl, don Ramiro, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias. A disposición. Bien, comencemos primero por el señor Raúl Ceballos, ¿no? ¿Cómo está mirando usted la situación que se ha registrado en Huancayo, en Jauja, ayer, ¿no? Y que también se ha extendido a otros puntos, pero naturalmente no con las acciones de violencia que hemos visto ayer en Huancayo y en Jauja. Don Raúl. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días y también un saludo para tu invitado del Cusco. En realidad, lo que ayer hemos visto, José, el desborde popular en las calles de la ciudad de Huancayo y también en las provincias cercanas de Concepción, Chupaca, Jauja, y tengo entendido que en la selva central también similares acciones se han tomado de parte de los gremios de campesinos, de parte de los transportistas del transporte de pasajeros, tanto de empresas interprovinciales y del transporte urbano, obedece ya a algo que se había estado comentando semanas antes, porque si usted recordará, anteriormente, desde el mes de enero, han habido paros del sector agrario acá en la región Junín, de tal forma que recién el día de ayer la población ha salido de manera masiva porque ven que tanto el gobierno regional, los gobiernos locales y principalmente el gobierno nacional no le está prestando la atención debida a toda la problemática socioeconómica que se deriva del incremento, primero de los combustibles que se han ido, encareciendo en su costo final al consumidor en las últimas semanas, y también del costo de los fertilizantes y los abonos que afectan directamente al sector agrícola, que es Junín eminentemente vive pues de la agricultura principalmente. Eso ha dado como resultado que el día de ayer la población pues ha salido de manera masiva a reclamar al gobierno atención a sus necesidades y a sus problemas. Lamentablemente también esto ha sido pues aprovechado por algunas personas que han provocado actos de vandalismo que considero deben rechazarse desde todo plano. Sin embargo, cuando hay pues toda una gran cantidad de población es muy difícil contener y evitar. Han habido inclusive atentados, saqueos a algunas empresas importantes acá en la ciudad de Huancayo, que ha debido evitarse. Sin embargo, eso ha sido lo que ayer se ha visto también, seguramente ustedes en los medios nacionales, todo el gran problema que hemos tenido en la ciudad de Huancayo, José. Bien, yo le traslado también la misma inquietud, ¿no? A don Ramiro Alatrista desde el Cusco, ¿no? O sea, ¿qué momentos estamos viviendo? Hay un embalse, ¿no?, de demandas, ¿no? No solamente ayer han confluido o están confluyendo en distintos puntos del país la demanda de los agricultores, también la demanda de los transportistas, el alza de los precios de los alimentos, ¿no?
pero una poca respuesta de parte del gobierno. ¿Cómo está analizando esta situación, señor Alatrista? Muchas gracias, un saludo a Raúl y a ti, y gracias por permitirme compartir contigo algunas ideas con relación a esta problemática tan intensa que está viviendo nuestro país. Creo que en realidad es el resultado de la inacción del gobierno del presidente Castillo. Este gobierno se ha dedicado a confrontar permanentemente con el poder legislativo y a entrar en una suerte de competencia con la derecha, entre comillas, para ver quién se posicionaba mejor en una situación política, con una situación de abandono total para enfrentar estos gravísimos problemas que se vienen presentando en nuestro país y que no son de esta semana. Tenemos una crisis económica severa, tenemos un incremento incesante del costo de los combustibles que ha generado también el incremento de los fertilizantes, el costo de vida se ha incrementado y esto impacta obviamente a los sectores más desprotegidos de nuestro país, aquellos que el presidente Castillo dice que quiere proteger, y al pueblo con el cual se llena la boca día a día, pero que lamentablemente, y lo tenemos que decir claramente, no está realizando acciones concretas para poder beneficiar a la población peruana. Ya se vio hace varios meses que iba creciendo el costo de los combustibles, que inmediatamente iba a impactar en los otros productos y en el costo de vida. Se solicitó en algún momento inclusive que se baje el impuesto selectivo a los combustibles para que pueda reducirse un poco este impacto, pero nada de eso se ha hecho. El gobierno está en realidad en otras, encargándose de otros temas, pero no está solucionando los graves problemas que afronta nuestro país. Ello aunado al problema político, de la falta de capacidad para poder elegir a ministros con capacidad, con conocimiento, que puedan enfrentar estos problemas. Tenemos obviamente la salida del ministro Condori, que generó un gravísimo problema y que obviamente no permite que se pueda estar enfrentando estos graves problemas del país que están desencadenando en actos de violencia como ha ocurrido en Huancayo. A ello hay que ver la falta de tino político del presidente Castillo. Sale a decir que este paro responde a dirigentes transportistas malintencionados, y pagados por la derecha. O sea, qué manera de responder ante un clamor popular de que se tome alguna medida contra este incremento incesante de los combustibles y el costo de vida. ¿Qué ha generado? Que se anuncie para el día lunes 4 de abril un paro multimodal, de todas las modalidades, en rechazo a estas afirmaciones del presidente Castillo. Y recordemos lo que dijo con la prensa también, con una pregunta dijo que la prensa es un chiste, y entonces tiene un nivel de confrontación permanente, pero que lamentablemente no solamente se queda en esa confrontación y no tenemos decisiones concretas que puedan ayudar a superar los gravísimos problemas que está enfrentando nuestro país. Recordemos, hay 5 regiones en este momento que están muy calientes: Puno, Apurímac, Cusco, obviamente Junín, y tenemos en Puno y en la selva norte también. Esto puede desencadenar en gravísimos problemas de violencia como ha ocurrido lamentablemente en Junín. Creo que es un momento para que el presidente Castillo ya tome conciencia de la importancia de la labor que ha asumido y de la necesidad de tomar decisiones adecuadas que nos permitan ir superando estos problemas. Yo quiero rescatar justamente esta reflexión que está planteando el doctor Ramiro Alatrista y trasladársela al señor Raúl Ceballos en Huancayo, ¿no? Él explica que las zonas donde fueron los bolsones electorales, el apoyo a Perú Libre y al presidente Pedro Castillo, son las zonas que ahora están reclamando, tienen un mayor nivel de conflictividad. El caso de Junín, el caso particular de Huancayo, no debe quedar al margen. Es la zona embrionaria, la zona donde nació justamente la candidatura de Pedro Castillo para llevarlo a la presidencia de la República, y es la zona de Vladimir Cerrón, ¿no? ¿Cómo interpretar esto, señor Ceballos, ¿no?
Hoy hay una mesa de diálogo, se anuncia hacia las 11 de la mañana con la participación del cardenal Pedro Barreto, acabamos de conversar con él, ¿no? Pero él le ha dicho, ambas partes tienen que tener la disposición. ¿Cómo está analizando usted este tema, por favor? Bueno, en realidad Junín ha sido pues la cuna donde nació el partido Perú Libre, que llevó al señor Castillo a la presidencia de la República, y ayer se ha visto, ¿no? Masivamente la población rechazar el gobierno del señor Castillo, y de manera también colateral, eso implica pues un rechazo al gobierno de Perú Libre, ¿no? El gobierno regional de Junín y el municipio provincial de Huancayo son del partido Perú Libre, de tal forma que inclusive, añadido al tema de la crisis económica, de la canasta familiar que ha subido excesivamente, de los fertilizantes y de los combustibles, acá en Junín, José, hay un añadido que lamentablemente ha hecho que se conozca Huancayo a nivel nacional por las organizaciones criminales que están siendo investigadas, los dinámicos del centro, los tiranos del centro. Tenemos a dos alcaldes de Huancayo que están en este momento prófugos de la justicia. Entonces la población ya está cansada de la corrupción que acá se está evidenciando, y también inclusive en los altos niveles de gobierno, el propio presidente, sus sobrinos, sus ex asesores están siendo investigados, algunos están prófugos. Esa ha sido, creo, la gota que rebalsó el vaso para que la población salga a rechazar al partido de gobierno, y creo que, como muy bien dice el invitado que nos acompaña, acá hay un componente altamente político, ¿no? Lamentablemente, ese componente político que inclusive lo están manejando inadecuadamente, buscando el enfrentamiento, tildando un derecho de la población a reclamar de que hay cabecillas que están pagados por ciertos sectores políticos. Yo creo que el presidente Castillo no está leyendo correctamente la realidad del país. Ya estamos en el mes 9 de su gobierno, ya él ha tenido el tiempo suficiente con su equipo ministerial para evaluar la realidad del país, y no vemos ninguna acción en los temas económicos, sociales, laborales. En todo caso, esto hace pues de que la coyuntura actual plantea, digamos, en los próximos meses una complicación mayor para el gobierno. El componente político tiene mucho peso en este gobierno, cosa que lamentablemente el señor Castillo no está manejando adecuadamente. El señor Castillo, José, es presidente de los 33 millones de peruanos, no es el presidente para Perú Libre o algunas organizaciones que lo están apoyando en esta coyuntura. Él debe responder a todas las necesidades que tiene el país en su conjunto, porque si no se soluciona en Junín, en las otras regiones donde hay convulsión social, probablemente vamos a estar frente a una escalada en otras regiones, y el Perú pues lamentablemente no es tampoco ajeno a los factores exógenos de la guerra entre Rusia, Ucrania, a los problemas en Estados Unidos en el tema económico. Es decir, nos impactan los factores externos, y con un manejo interno irresponsable de parte del gobierno realmente preocupa lo que pueda pasar en las próximas semanas. Doctor Alatrista, hoy tenemos movilizaciones en varios puntos del territorio nacional. Usted lo acaba de decir hace unos momentos, ¿no? La Sierra Sur está totalmente movilizada, el sector central del país, ¿no? También hay acciones de protesta, lo más claro es lo que está ocurriendo en estos momentos en Huancayo, en Junín, ¿no? El gobierno tiene la capacidad de sofocar políticamente estas protestas, porque ya no son focalizadas. Es una protesta que se está generalizando en todo el país. Este es un hecho inédito, ¿no? O sea, nosotros hemos visto protestas generalizadas, conflictos en varios puntos del país, pero ahora se anuncia incluso una paralización a nivel nacional, ¿no? ¿Qué elementos tendría que utilizar el gobierno para generar confianza? Mira, en primer lugar, tiene que responder rápidamente a las demandas que tiene la población en este momento. Para que instale una mesa de diálogo en Huancayo tuvieron que pasar 5 días. Ayer ha habido una sesión de Consejo de Ministros
de emergencia, anunciaron una conferencia de prensa y después la cancelaron. Es decir, falta comunicación también con la población. Rápidamente tienen que tomarse medidas que afronten los problemas que están siendo demandados. El tema de los combustibles tiene una solución, tiene soluciones que se pueden tomar. Han anunciado, por ejemplo, que van a colocar algunos de los combustibles en este fondo de estabilización, pero si nosotros vemos qué combustibles han anunciado, se nota nuevamente que están totalmente desconectados con las grandes demandas que hay de los transportistas. Tenemos ministros que en realidad están haciendo solo trabajo político y lamentablemente no trabajo técnico. Y acá tiene mucho que ver la mala elección que realiza el presidente Castillo de sus ministros, que son quienes deberían apoyarle a poder gobernar de manera adecuada el país. El presidente del Consejo de Ministros, lamentablemente también una persona confrontacional, que lejos de acercarse a estos sectores y de atender las demandas, se dedica a realizar confrontaciones que nada bien le hacen al país, o afirmaciones fuera de contexto, como cuando le preguntan que qué hacemos, que está subiendo el pollo, dice que comamos otra cosa, ¿no? Sin enfrentar el problema de fondo. Creo yo que si el gobierno del presidente Castillo no reacciona rápidamente para enmendar los gravísimos errores en los que está incurriendo, esta ola de protestas que puede degenerar en violencia va a ir creciendo en nuestro país. Ello además, aunado a los gravísimos problemas de corrupción que se dan al interior del Partido de Perú Libre, que muy bien nos ha comentado nuestro directo amigo, pero además su entorno más cercano en este momento está siendo investigado. 2 de sus sobrinos son prófugos de la justicia. El exsecretario de la presidencia, señor Bruno Pacheco, es prófugo de la justicia. Tenemos denuncias de la señora Karelyn López en el sentido de que habría inclusive prebendas entre los llamados niños de Acción Popular, los congresistas de Acción Popular, que bajo prebendas habrían apoyado y evitado una vacancia presidencial en su momento, situación que a la ciudadanía le está generando hartazgo, porque se nota que se están utilizando los bienes nacionales para fines particulares. Creo que es un conjunto de acciones que tiene que tomar rápidamente y deslindar con la corrupción que lamentablemente acecha permanentemente al presidente Castillo, y finalmente alejarse del señor Cerrón, que nada bien le hace a su gobierno y que, como hemos dicho anteriormente, ya a nivel nacional, inclusive en los lugares que más lo apoyaron, está generando un amplio rechazo por estos actos de corrupción y la falta de inacción. Por tanto, necesitamos que el presidente Castillo tome medidas concretas que puedan enfrentar estos gravísimos problemas que se presentan en nuestro país. Tiene que nombrar un ministro de salud, sigue esperando. La vacunación ha descendido drásticamente. Se nos puede venir una 4ª ola, pero parece que al presidente Castillo no le importa. Ese es el problema, esa inacción, esa falta de medidas concretas que puedan permitir paliar, por lo menos en parte, estos gravísimos problemas que la población ya los está reclamando. En esa línea de análisis del doctor Alatrista, señor Ceballos, ¿no? Las medidas que tenga que adoptar el gobierno no solamente van a pasar por el plano económico, sino también tiene que pasar por el plano político, ¿no? En lo económico, ¿es conveniente plantear una política de subsidios en estos momentos, en la situación que nos encontramos? Y en lo político, ¿se requieren cambios en el gabinete de inmediato para generar un nivel de confianza en la población? En realidad, el manejo técnico que está haciendo el gobierno de esta crisis económica a nivel nacional, José, me parece inadecuado debido a lo siguiente. Si nosotros analizamos la economía nacional, en alguna entrevista lo habíamos mencionado, el 85% aproximadamente del Producto Bruto Interno y de la economía interna nacional se debe a la inversión privada. Es decir, de que el 85% está focalizado en el sector industrial, comercial, la micro, hasta la gran empresa que existe en el Perú. Y si queremos solucionar un problema, es lógico que en una mesa de trabajo se tengan que sentar a ver soluciones todos los actores involucrados.
Entonces, si nosotros vamos a hacer, como ahora se pretende hacer acá en Junín, una mesa de diálogo donde esté la población, donde esté el gobierno, el gran ausente va a ser los representantes de los gremios empresariales. Ayer lo escuchaba en una entrevista al señor Waldemar Cerrón preguntar quién es el que pone el precio del combustible, de los fertilizantes. Obviamente son los sectores privados que compran y venden estos productos. En todo caso, ellos también tendrían que aportar en la solución a los problemas que tenemos, ¿no? Porque el gobierno no puede asumir medidas de tipo social, de tipo a veces demagógico, de subsidiar algunos productos como pretenden algunos sectores, porque esos son medidas que obviamente a mediano plazo van a generar inflación. Entonces yo creo que hay medidas que sí se tienen que optar de manera inmediata. Sin embargo, mientras no estén en una mesa de trabajo sentados los gremios empresariales, que también me imagino tienen algo que decir en todo este problema, o mucho que decir inclusive, no vamos a llegar a soluciones viables. En todo caso, el gobierno tiene que hacer una amplia convocatoria a todos los actores sociales, económicos del país, para poder buscar soluciones viables. Pero si se trabaja unilateralmente y, como ellos mencionan en su discurso, anti-empresa, anti-inversión, realmente están gobernando de espaldas a la realidad, porque lamentablemente en el Perú el 80-85% de la economía nacional lo mueve el sector privado. Entonces, ¿cómo podemos pretender solucionar un tema económico si no está uno de los actores que tiene también que aportar y plantear soluciones? Yo creo que por ahí el tema lo están manejando de manera ineficiente, porque, como dice nuestro invitado, el entorno del presidente es más político que técnico, ¿no? Entonces, por ahí tendrían que hacerse las correcciones. Ahora, en el tema político, considero de que el presidente Castillo tiene la oportunidad en esta crisis de poder deslindar de la influencia política que tiene Perú Libre, el señor Cerrón y otros actores políticos en su gobierno, y tratar de ir a un tema técnico. Hay gente calificada en el país que puede aportar, pero cuando ven que hay un gobierno con un desgaste diario políticamente, y si ya hace 4 semanas el señor Castillo tenía el 70% de desaprobación de la población, estoy seguro que en la encuesta que va a salir este fin de semana probablemente vamos a estar en un 85-90% de rechazo a su gobierno. Y cuando hay una ingobernabilidad, falta de confianza en el gobierno, automáticamente eso repercute en el tema económico. Entonces hay un desgaste político que está en caída libre el gobierno del señor Castillo. Ojalá esto se recomponga, porque a nadie le conviene entrar en una crisis mayor que lamentablemente podría llevar a un adelanto de elecciones, a temas de vacancia que van a volver a ponerse en el tapete si esto no se maneja correctamente. Finalmente, doctor Ramiro Latriste, ¿no? El gobierno está en capacidad de plantear una agenda mínima de soluciones, porque hay un embalse. No solamente es el tema de combustibles, es el tema en el sector agricultura, el alza de los precios de los alimentos, y lo que se plantea, y plantean ambos, ¿no? El tema de la corrupción, la falta de credibilidad del propio gobierno. Puede plantear una agenda mínima de solución, entendiendo que el problema está centrado ahorita, en estos momentos, en Huancayo por las acciones que se han registrado, o en todo Junín, pero está embalsada en otros puntos del territorio nacional. Estimado amigo, puede y debe hacerlo. Ese es el tema, es su responsabilidad, es responsable del Ejecutivo y el presidente Castillo ya plantear una agenda clara para poder salir de esta gravísima crisis en la que nos encontramos, que una de sus aristas es el problema del transporte, el problema del sector agrario, es una de sus aristas, no son todas. La grave crisis económica en nuestro país nos golpea a todos. Y recordemos lo que le dijo una madre cuando fue a llevar un saco de arroz. Yo no quiero limosnas, quiero trabajo. Y eso es lo que tiene que entender. El asistencialismo clásico ha fracasado y va a seguir fracasando. Si solamente nos vamos a dedicar a dar bonos, subsidios, lo que vamos a hacer es gastar
los pocos ingresos y ahorros que tenía nuestro país, que se están dilapidando porque no se está generando riqueza. Por tanto, si bien es cierto, tienen que tomarse algunas medidas concretas para poder enfrentar el problema directo del alza de los combustibles, que podría pasar por una reducción del impuesto selectivo al consumo en el caso de los combustibles, u otras medidas de ese tipo, necesitamos una estabilidad política y un aseguramiento de la estabilidad jurídica que permita que el sector privado vuelva a confiar en el país e invierta para que podamos generar desarrollo y podamos generar trabajo. Dejar la confrontación, dejar las frases políticas de la derecha, de que les pagan, de que tienen intereses, y enfrentar el problema. Está en el gobierno. El presidente Castillo tiene la obligación de tomar medidas adecuadas y obviamente también de apartarse de aquellos que están siendo investigados por la corrupción o de aquellos que evidentemente están buscando solamente un caudal político, como es el caso del señor Cerrón. Entonces creo que sí se puede hacer y que se debe hacer, y que tenemos que hacerle un pedido inmediato al presidente Castillo para que entienda la trascendencia de la figura presidencial y las consecuencias de sus buenas o malas decisiones para todos los peruanos. Al doctor Ramiro Latrista Muñiz desde el Cusco, lo mismo que al señor Raúl Ceballos Zapaca en Huancayo, en Junín, nuestro agradecimiento de parte de RCR, Red de Comunicación Regional, por este interesante, ¿no?, diálogo y sobre todo con proyecciones a encontrar soluciones, ¿no? Ustedes conocen muy de cerca la realidad que se vive en cada lugar del país, ¿no? Y por lo tanto siempre es importante recoger opiniones, ¿no?, de analistas que están en el día a día, en el compás político, económico y social del país. A ambos le agradecemos la gentileza. Un fuerte abrazo, buen día. Muchísimas gracias, buen día. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.